hermanos. Hermano Lauren. Yo, hermanos, ya tengo tiempo en la iglesia, pero pues me ha costado a entender la palabra de Dios. Pero a lo que voy es que vamos a estudiar las características de nuestra iglesia. Características de la iglesia. De la iglesia de Dios, séptimo día. Porque en el mundo sabemos, hermanos, que cuando llevamos el mensaje a la gente, siempre nos cuestionan porque somos sabatistas. Y según ellos, que nosotros nos hemos convertido en idólatras con el día sábado. Que adoramos el sábado. Que adoramos a Dios el sábado. Sabemos que es un mandamiento de la ley de Dios que debemos obedecer como Dios quiere. Y pues le damos la gracia a Dios porque nos ha puesto en esta denominación, en esta iglesia de Dios séptimo día. Entonces, muchas veces cuando llevamos la palabra de Dios y no sabemos explicar las características de nuestra iglesia, por lo tanto, hermano, yo he considerado que es muy importante conocerla para que cuando llevamos el mensaje sabemos cómo explicar a la gente, porque sabemos que en el mundo, hermanos, hay muchas religiones que pues no llevan conforme la palabra de Dios. Y esta iglesia sabemos que entonces vamos a ver en la Santa Escritura estas características, su fundamento, su nombre, su estandarte de justicia. Es lo que le preguntaba al hermano pastor, para estar más seguros. Sabemos, o nos dijo que el estandarte es el Cristo. Es el que fundó la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, vamos a iniciar y sabemos primeramente reconocer que fue inspirada por el Espíritu Santo y no por algún hombre. Eso lo tenemos muy presente, que toda palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a la historia, sabemos que la iglesia de Dios fue fundada en el año 30 en Jerusalén. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos declara cómo... Perdón, me adelanté tantito. El nombre de esta palabra es implícita. Sus cualidades, columna y apoyo de la verdad. Sabemos que la columna es una parte principal para sostener a un edificio. Entonces, la columna es la palabra de Dios, es la verdad. Y el baluarte es la fortaleza para el sostén de la palabra de Dios. Porque si no fuera así, muchas organizaciones caen porque no están a la verdad. Y cuando es de Dios, prevalece, hermanos. Entonces, Pablo escribe a Timoteo. Me imagino un pastor joven que está en Éfeso. Sí, Timoteo, muy joven. Sí, entonces el apóstol Pablo le escribe una carta y le manda para que, por si él tardaba en ir a Éfeso nuevamente, que el pastor, que es Timoteo,
sepa cómo conducir a la iglesia. Y recomienda pues que cómo debe pues tratar a la congregación, cómo debe llevar el evangelio, cuidando el evangelio, predicar la verdad, porque aquí nos muestra que la iglesia representa a nuestro Dios y debe llevar siempre la verdad. Entonces, el apóstol Pablo tenía cuidado con su hijo espiritual, que es Timoteo, para que llevara bien a la iglesia conforme la palabra de Dios. Porque aquí en Timoteo 3:15, hermanos, nos habla casi todo el capítulo del 3, nos habla como primera de Timoteo 3:15, y dice así, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, aquí Dios o el apóstol Pablo habla aquí que es columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí somos nosotros privilegiados, hermanos, porque, bueno, yo al menos desde que yo me congregué, hermanos, que hace como 20 años, esta iglesia siempre yo he escuchado a la verdad conforme su palabra. No salgan nadie sale de la Biblia contando o predicando su palabra. Siempre su base es la Biblia, es la verdad. Entonces es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, porque la columna es lo que sostiene el edificio, y baluarte es la fortaleza que da por medio de la palabra, por medio de la verdad. Entonces esta es como introducción, hermanos, y vamos a entrar a las características de la iglesia de Dios. Vemos su fundamento, que es Dios mismo. Esto lo vamos a ver cómo inicia el fundamento en Mateo 16, capítulo 16, versos del 13 al 18. Y dice así: viniendo Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Eso es lo que la gente decían a los discípulos de Jesús. Cuando ellos salieron a predicar, Jesús les pregunta qué es lo que decían las gentes. Y Dios le hace pregunta a sus discípulos y le dice: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Entonces responde el apóstol Pedro, que era su nombre, Simón, le contesta y dice, contesta Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro.
a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que Dios le reveló a Pedro, y porque no le reveló ni carne ni sangre, mismo Dios le reveló a Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces nuestro Señor Jesucristo responde, dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, esta cita bíblica, hermanos, siempre hemos escuchado de que, ¿cómo le puedo explicar? Que muchos dicen que es Cristo, y otros que es Pedro, la roca. Pero sabemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Si nos acordamos, hermanos, cuando el pueblo de Israel venía al desierto, cuando tuvieron sed y no había agua en el lugar donde estaban, entonces Moisés pegó la piedra para que saliera el agua. Esa es la roca, es lo que representa a Cristo. Entonces, otros dicen que es Pedro, pero Pedro también significa piedra, pero piedra pequeño. Entonces aquí siempre está en que algunos dicen que es Pedro. Por eso en la Iglesia Católica, hermanos, es por eso que dicen que Pedro fue el primer papa. Pero si buscamos en la Santa Escritura, hermanos, es falso. Es falso. Aquí estamos hablando del año 30 después de Cristo. Y la fundación de la Iglesia Católica fue más o menos aproximadamente como en 325 años después de Cristo. Aquí no puede ser que Pedro haya sido el primer papa, porque también nos habla en la historia bíblica que uno de los primeros papas fue, creo, Dámaso I, fue el primer papa en la Iglesia Católica, no Pedro. Entonces aquí tenemos que ver esa historia que es falso. Entonces vemos un poquito de historia, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo venía de Cesarea de Filipo. Yo busqué un poquito de historia, hermanos, que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, al norte de Israel, al pie del monte Hermón, en territorio de gentil, el territorio de los gentiles, lejos de Jerusalén. Entonces dice que había ahí, dice que ahí había una cueva que se llama Pan,
un abismo profundo, hermanos. Nos habla esa historia de que ahí está, digamos nosotros, es espantoso, un abismo profundo que había en esta roca, que se llamaba, que según ahí en ese tiempo se llamaba la puerta del Hades. Los paganos ahí lo consideraban como literalmente, que era la puerta del infierno. Ajá, la puerta del infierno. Ajá, ahí. Entonces ese es lo que nos dice la historia. Entonces, ahí había ido nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y regresando de ahí les pregunta, les hace preguntas nuestro Señor, que qué decían las gentes que era Él, qué decían y sus discípulos, qué decían que era Él. Entonces, ahí dicen, hermanos, que también había un templo que se llama Pan, Dios de la naturaleza, que era mitad de hombre, me imagino, mitad de cabra, y que ahí hacían cultos malignos de inmoralidad sexual. Y también nos habla de que allí era un templo de César Augusto, que Herodes el Grande construyó. Entonces César era adorado como hijo de Dios. Es ahí donde vienen muchas falsas doctrinas, donde había mucha idolatría en aquellos tiempos. En ese mismo monte, que en este lugar que adoraban ese dios pagano que es Baal. Entonces, en esos siglos, hermanos, nos habla la historia de que había mucha idolatría, muchos dioses falsos. Entonces, eso es lo que nos habla de que allí venía nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando hace preguntas a sus discípulos que quién era Él. Entonces, aquí en Mateos de 16, 13 al 18, les voy a leer, hermanos. Dice, bienaventurado, no, viniendo Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, ahorita lo volví a repetir, hermanos, para que entiendamos a otra parte del qué quiere decir el Hades, la puerta, y la palabra prevalecerán.
Entonces, porque es una parte muy importante como nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia. Entonces, aquí encontramos, aquí en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, Hades, hermanos, sabemos que es el sepulcro, según que ese es el reino de la muerte, lugar de los muertos. Ese es el Hades. La puerta en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, la puerta en la antigüedad representa poder, autoridad o defensa de una ciudad, porque antes guardiaban a la ciudad y tenían sus puertas ahí para que el enemigo no los atacara tan fácilmente. Eso es lo que significa la puerta. Y no prevalecerán, no podrán resistir, no vencerán, no mantendrán adentro a la iglesia. Ahí no pueden tener a la iglesia, porque, bueno, la idea es que ni la muerte tendrá la última palabra en cuanto para con la iglesia. O sea, porque la iglesia avanza. Prevalecer quiere decir que ya no existirá, ya no existirá el sepulcro. Sí, ya no. Entonces la iglesia ya no entrará ya en ese lugar. Entonces, porque la iglesia sigue avanzando, entonces dice que la iglesia avanza y ni la muerte puede alcanzarla. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos seguros que estamos con nuestro Señor Jesucristo, estamos con Dios, y si nosotros nos mantenemos siempre firmes, la muerte no nos alcanzará. Bueno, para explicar un poquito más, que todos morimos, ¿no? Pero sabemos que vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo y seguimos viviendo. O sea, la segunda muerte ya no tiene poder. Sí, la segunda muerte ya no tiene poder. Porque todos vamos a pasar por la muerte física. Ándele. Sí, por la muerte física, sí. Sí, todos, ¿no? Moriremos, pero ya la muerte espiritual ya no. Entonces, eso es lo que nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, aquí a veces no le entiendo bien, hermano, cuando dice que que dice el verso 18, y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Bueno, entonces, cuando dice roca, hermanos, dice... La palabra Pedro significa piedra. Sí. Y entonces Jesús no es piedra, es roca. Es roca. Así es. Entonces, este cita nos dice roca. Exacto. Exacto, entonces esta parte... Ahí le cambió el nombre Jesús a Pedro, que era Simón. Simón, hijo de Jonás. Sí. Le cambia el nombre nada más, pero dice que sobre la roca edificará su iglesia, y Jesús es la roca. El mismo Pedro no es la roca, Pedro es piedra. Piedra chica. Exacto. Sí, es lo que nos dice la Lo roca. que leímos ahora en la escuela sabática, que uno está en poder, pero hay otro sobre de él, y sobre ellos dos hay otro. Hay otro. Así es. Entonces aquí Pedro era el primer apóstol que reunió a Jesús,
Sí. y le dio, ¿cómo le diré?, autoridad sobre su iglesia, Sí. pero la iglesia está fundada en la roca, Sí, sí. que es Jesús. Es Jesús. Así es. Sí, porque La iglesia católica dice, mira, ahí está, que Jesús iba a edificar su iglesia en Pedro. No, eso no dice él. no, es sobre él. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, sí. No sobre Pedro, sino No sobre sobre la Pedro. Se refiere a él mismo. Exacto. Así como cuando dijo, derriben el templo y yo en 3 días lo levantaré, se refería a su templo en él, no el templo físico. No entendía. Amén. Si es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro es la roca, Jesús es la roca y Pedro es piedra chica. Se avienta, Entonces, se puede aventar. sí. Una roca no se puede ni alzar. Entonces, la piedra angular es Cristo. Amén. Y también Amén. dice que la cabeza del ángulo Es Cristo también. es Cristo también. Y sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con otra cita bíblica que dice, bueno, otro punto, que es el segundo punto, el nombre de Dios, no, el nombre de la iglesia, iglesia de Dios. Iglesia de Dios nos dice en Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 2, y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces aquí Dios nos dice en otras citas que tenía reservado a Pablo. ¿Es primera de Corintios, hermano? Sí, primero de Corintios 1 y 2. Y 1 y 2. ¿Pero qué capítulo? Capítulo 1, verso del 1 al 2. Ah, bueno. Sí, Así sí. primero de Corintios. Y dice que ahí el apóstol Pablo, Dios mismo tenía reservado a Pablo para que llevara el mensaje a los gentiles. Si hemos visto, hermanos, que el apóstol Pablo trabajó mucho y él es el que llevó el mensaje a los gentiles. Pero aquí dice que fue llamado. Bueno, en el siguiente verso dice, fue llamado a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, hermanos, nos dice que todo aquel que invocare su nombre es de ellos y también nosotros, que no podemos decir que nada más en nuestra iglesia estamos con él. Aquí yo puedo pensar en que todas las congregaciones, ¿no, hermano? Todas las congregaciones, dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hermanos, como leímos en el libro de Timoteo, que Pablo
le manda una carta a Timoteo para que sepa cómo conducir la iglesia. Aquí de igual manera nos dice cómo debemos cuidar el rebaño. Más que nada aquí nos habla para los hermanos pastores, cómo deben cuidar el rebaño. Y saber, hermanos, que el Espíritu Santo pone a ellos en una congregación. Por eso nosotros debemos, pues, respetar a nuestros pastores que nos dan el alimento espiritual, porque no es casualidad que alguien llega a una congregación, sino que aquí nos dice que el Espíritu Santo los pone. Y así como dice aquí que ellos deben cuidar al rebaño, y nosotros también, hermanos, como cuerpo de Cristo, debemos cuidar a aquellos nuevos que llegan. Debemos colaborar con nuestro hermano pastor, y porque pues debemos cuidar su rebaño del Señor, en la cual dice, Él por su propia sangre los ganó. Y esto no fue fácil, hermanos. No fue fácil. ¿Cómo alguien puede dar a su hijo para que salve a otro? Pero Dios, como dice en su palabra, que de tal manera amó al mundo, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo para salvarnos, dio su vida en la cruz, derramó su sangre en la cruz, hermanos, para pagar nuestros pecados y pagar toda deuda que teníamos. Entonces, por eso es que ahora somos de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Dios mismo nos trajo a los pies de Cristo para que nos enseñase su palabra y vayamos creciendo espiritualmente para cuando Él venga, hermanos. Vamos a leer en Corintios 10:32, y aquí vemos una recomendación. Primero de Corintios capítulo 10, verso 32, y dice, aquí nos recomienda el apóstol Pablo también, y dice que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni la iglesia de Dios. Aquí no, como nos dice el verso anterior, dice que debemos cuidar al rebaño. Aquí nos recomienda, hermanos, de que no seamos tropiezos. Eso, pues yo entiendo, hermanos, a los nuevos que llegan, pues darles el apoyo para el aprendizaje, para el entendimiento. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando cometemos algún falta? El nuevo se va, o la nueva se va, y eso seríamos tropiezos. Piedra de tropiezo. Sí, piedra de tropiezo, tanto para los judíos, a los gentiles, a la iglesia, para todo el mundo, hermanos, no nomás es aquí. Pero sí, eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo, que no seamos piedra de tropiezo. Y también nos sigue diciendo en primero Tesalonicenses, que nos dice, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús,
que están en Judea, pues habéis padecido de nuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Aquí necesitamos cuidar, porque aquí nos sigue diciendo de que nosotros debemos ser imitadores de Cristo y debemos cuidarnos unos a otros, porque nos habla de que en esa iglesia de Tesalonicenses fueron perseguidos por los mismos judíos. Entonces, aquí nosotros debemos entender que ellos padecieron también, como en los tiempos venideros, que nos dice la Santa Escritura que nosotros también seremos perseguidos. Y así es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, de que ellos, el apóstol Pablo dice que también confiesa de que él mismo perseguía también a la iglesia de Dios. Y esto nos dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí nos dice el apóstol Pablo cómo que se perseguía a los cristianos, pero también Cristo lo alcanzó y Cristo lo llamó para convertirse. En el mejor apóstol. Y fue el mejor apóstol, hermanos. Fue el que más trabajó. Más Iba de un iglesias país a edificó. otro país, llevando el evangelio, sufriendo. Fue encarcelado, fue golpeado. Él sí tuvo verdaderamente un sufrimiento, llevar la palabra de Dios, hermanos. Y fue especialmente para llevar el mensaje a los gentiles. Entonces, lo que nos dice él, que él mismo perseguía a la iglesia. Entonces, pero cuando se convirtió, hermanos, cambió todo en su vida. Hermana. Hermano, ¿nos puede decir el capítulo y versículo de Tesalonicenses? Tesalonicenses. Ajá. Primero de Tesalonicenses 2:14, hermano. Gracias. Entonces, aquí es lo que sucedía en la iglesia primitiva, cómo fueron perseguidos. Ahora, hermanos, vamos a entrar en organización. ¿Cómo se organizó la iglesia de Dios? Con los primeros apóstoles, con los primeros 12 apóstoles. Como nuestro Señor llamó a los 12 apóstoles y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice su palabra. Esto, hermanos, nos dice en Mateo capítulo 10, verso 1 al 5, en la elección de los 12 apóstoles. Y aquí vemos cuáles son los apóstoles, cuáles fueron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos:
Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí, hermano, nos cita los primeros apóstoles, quienes nuestro Señor Jesucristo lo llamó y les enseñó y los mandó a predicar. Estos fueron los primeros 12. Entonces, aquí dice que la misión de los 12, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Esta fue su recomendación de nuestro Señor Jesucristo cuando envió a los 12 apóstoles, que no, del 1 al 5 dice Hechos 6. Hechos, capítulo 6, verso del 1 al 5. Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, cómo crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, como ya eran muchos, los apóstoles no alcanzaban para atender a las viudas. Entonces, aquí los apóstoles se juntaron todos, se pusieron de acuerdo en nombrar 7 hermanos llenos del Espíritu Santo, para que ellos fueran diáconos para servir a las mesas, y los apóstoles no perdieran el tiempo para predicar la palabra de Dios. Entonces, así es como nombraron a los 7 diáconos que salieron entre muchos, entre la multitud, dice su palabra. Dice entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, aquí entendemos un poco aquí el servicio de los diáconos, que era servir a la mesa, porque hay otra cita bíblica a los que predican: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí, hermanos, ellos nombran a los 7 diáconos para apoyarlos, y ellos seguían su trabajo en su ministerio, en llevar la palabra de Dios. Entonces, pues la gente le agradó esta propuesta que ellos hicieron. Dice en el versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito
de Antioquía. Entonces, aquí aquí recordamos que el Esteban era el hombre lleno de fe y del Espíritu Santo que fue apedreado. Pero estos son los diáconos. Mi hermano Luis, ¿puede decir la verdad? Ya son 2:05. Ah, 2:10. ajá, así aquí también la misión de los 70 y así fueron